El extraño castigo del faraón que borraron de la historia imagina un Egipto bañado por la luz del Nilo, un país de templos y pirámides que se alzan como montañas de piedra bajo un cielo inmutable. Durante siglos, los faraones habían sido mediadores entre los dioses y los hombres, custodios de la Ma'at, el orden cósmico que mantenía a la tierra en equilibrio, asegurando la prosperidad del pueblo y la permanencia del reino. Cada templo, cada estatua, cada cartucho grabado en las paredes era un testimonio de esa armonía. La historia se escribía en piedra, y los nombres de los faraones eran la llave para la eternidad. Mientras se pronunciaran esos nombres, los reyes vivirían para siempre. Pero un día, alguien decidió desafiar todo eso. Su nombre, que debía ser recordado para siempre, sería condenado al olvido. Ese alguien fue Akenatón, un faraón que no solo cambió su nombre, sino que pretendió cambiar el universo entero. Akenatón nació como Amenhotep IV, hijo del faraón Amenhotep III y de la poderosa reina Tii, alrededor del siglo XIV a.C. Su infancia transcurrió entre los palacios de Tebas, rodeado de lujo, de rituales sagrados y de la solemnidad de una corte acostumbrada a la perpetuidad de la tradición. Desde muy joven, Amenhotep mostró señales de una mente curiosa y diferente. Mientras sus predecesores honraban a los múltiples dioses del panteón egipcio, él fijaba su atención en Atón, el disco solar, un dios cuya presencia se sentía en la luz que caía sobre la tierra y cuya fuerza era tan intangible como inmutable. Algunos creen que su temprana fascinación por Atón no era solo religiosa, sino también política, una oportunidad de consolidar su autoridad en un mundo donde el clero de Amón dominaba cada decisión y cada ritual. Otros sugieren que su carácter inquieto y su necesidad de romper moldes lo llevaron a buscar una conexión más directa con lo divino, sin intermediarios ni tradiciones que limitasen su visión. Cuando Amenhotep IV ascendió al trono, heredó un Egipto próspero, pero lleno de tensiones internas. Los templos de Amón eran vastos centros de poder, riqueza y burocracia. Sus sacerdotes no solo dirigían ceremonias, sino que controlaban tierras, recursos y ejércitos enteros. Para un joven faraón, su influencia era una amenaza, y para los que defendían la tradición, cualquier desviación de la ortodoxia podía parecer un sacrilegio imperdonable. Así, desde los primeros años de su reinado, Amenhotep comenzó a experimentar con formas de consolidar su poder a través de un culto más personal y directo. Atón, el dios solar, se convirtió en el eje de su reinado. El cambio fue gradual, como la marea que poco a poco cubre la playa, pero pronto se hizo radical. Amenhotep IV adoptó el nombre de Akenatón, que significa el espíritu de Atón, señalando al mundo que su vida, su reinado y su alma estaban dedicados a este dios único. No era solo un cambio de nombre, sino la declaración de un principio revolucionario, la centralización del poder divino en un solo dios, rompiendo con milenios de tradición politeísta. Esta transformación no podía pasar desapercibida, y su familia, aunque fascinada por su visión, también vivía la tensión de lo extraordinario. Su esposa, Nefertiti, se convirtió en su aliada y cogobernante, compartiendo con él no solo la vida familiar, sino también la misión de liderar esta revolución espiritual. Los primeros años de Amarna, la nueva ciudad que Akenatón decidió construir para Atón, fueron un periodo de entusiasmo y de creatividad desbordante. Los arquitectos y artistas de la corte abandonaron los rígidos cánones tradicionales y adoptaron un estilo completamente nuevo. Los relieves mostraban escenas cotidianas, íntimas, donde el faraón y su familia aparecían con gestos humanos, afectuosos, una imagen completamente diferente a la majestuosidad rígida de los faraones anteriores. Incluso los cuerpos se representaban alargados, andróginos, desafiando la percepción tradicional de la perfección real. Cada estatua, cada mural, era un acto de devoción, pero también un manifiesto político. Akenatón no era un faraón más, era un mediador directo entre la humanidad y el dios solar, y su poder no debía cuestionarse. Pero su revolución no estuvo exenta de conflictos. El clero de Amón, que había disfrutado durante siglos de privilegios casi ilimitados, vio cómo su influencia se desvanecía.
Los templos fueron abandonados, las riquezas confiscadas, los rituales interrumpidos. Para los sacerdotes, Akenatón no era un gobernante. Era un hereje que desafiaba el orden del cosmos, un hombre que osaba arrebatarles un poder divinamente otorgado. La tensión creció en silencio, entre murmullos y conspiraciones, mientras el faraón continuaba su proyecto con una determinación implacable. El pueblo, acostumbrado a un panteón de dioses protectores, también experimentaba desconcierto. De repente, el sol no era solo un astro que iluminaba la tierra, era la única deidad digna de culto, y el resto de los dioses, venerados durante generaciones, habían sido relegados al olvido. Este período de cambio radical marcó el comienzo de una etapa que sería recordada tanto por su innovación como por su controversia. Akenatón transformó no solo la religión, sino también la política, la economía y la cultura egipcia. Cada decisión que tomaba, cada altar que erigía en Amarna, cada estatua que mandaba esculpir, estaba impregnada de su visión de un mundo donde Atón dominaba y el faraón era el intermediario absoluto. Sin embargo, esta audacia tuvo un precio. Su intento de redibujar el mapa espiritual y político de Egipto generó resentimientos que, tras su muerte, desencadenarían el castigo más extraordinario que un faraón pudiera sufrir: ser borrado de la historia, condenado a la segunda muerte, aquella en la que ni su nombre, ni sus imágenes, ni su legado sobrevivirían. La historia de Akenatón no puede entenderse sin reconocer el contexto de su osadía. En un imperio acostumbrado a la continuidad y al respeto por la tradición, cualquier cambio radical amenazaba no solo la autoridad del faraón, sino también el equilibrio espiritual y social del país. La relación de Akenatón con Nefertiti y sus hijas también es clave. Nefertiti no era una simple consorte, era su socia en la revolución religiosa, su imagen reflejada en los altares de Amarna, y a veces la voz visible que comunicaba las reformas al pueblo y a los funcionarios. Juntos formaron un equipo que desafiaba siglos de costumbres, y su presencia en los relieves y estelas simbolizaba la fusión de poder divino y humano en un momento de absoluta singularidad histórica. La ciudad de Amarna, originalmente llamada Ajetatón, se convirtió en el corazón palpitante de la visión de Akenatón. Construida sobre tierras vírgenes a orillas del Nilo, lejos de Tebas y de la influencia del poderoso clero de Amón, la ciudad era un reflejo físico de la nueva religión, abierta, luminosa, directa al sol, sin templos cerrados ni oscuras cámaras subterráneas. Allí, cada construcción estaba orientada hacia el disco solar, cada altar dispuesto para que los rayos de Atón bañaran a los fieles y, sobre todo, al faraón y su familia, que se erigían como intermediarios absolutos entre el dios y la humanidad. La arquitectura era innovadora, un desafío a siglos de tradición, y los artistas rompieron los moldes clásicos, retratando la vida cotidiana, los gestos humanos y la intimidad familiar con un realismo que desconcertaba a los observadores más conservadores. Nefertiti desempeñaba un papel fundamental en esta utopía solar. No era solo la esposa del faraón, sino su cogobernante, su rostro público ante la corte y la población, y a veces su voz en los rituales oficiales. Juntas, la pareja real encarnaba la devoción al sol y la autoridad absoluta de la nueva religión. Las hijas del faraón, aunque jóvenes, aparecían en estelas y relieves junto a sus padres, simbolizando la continuidad de la dinastía y la familia como pilar de esta nueva fe. La iconografía de Amarna era revolucionaria. Escenas de juegos infantiles, abrazos familiares, risas bajo el sol, todo ello grabado en piedra con un detalle hasta entonces inédito. Esta representación del faraón como un ser humano cercano, afectuoso y a la vez divino, desafiaba la idea de majestuosidad rígida que había imperado por generaciones. Pero mientras Akenatón celebraba su mundo solar en Amarna, la reacción del resto de Egipto era cada vez más intensa. Los sacerdotes de Amón, despojados de templos, riqueza y poder, veían con horror cómo la tradición milenaria se desmoronaba ante sus ojos. No se trataba solo de una cuestión religiosa, sino de un golpe directo a su influencia política y económica. La centralización de la adoración en Atón significaba que los recursos que antes fluían hacia el clero de Amón
ahora se concentraban en la nueva ciudad, en el faraón y sus aliados más cercanos. La tensión creció silenciosa pero constante, un murmullo que se extendía entre los templos, las aldeas y los oficiales de la corte. Además, el pueblo común no entendía del todo esta revolución espiritual. Durante generaciones, cada región había tenido sus dioses protectores, festivales y rituales. Ahora, se les exigía adorar al disco solar y renunciar a sus deidades familiares, abandonando prácticas que formaban parte de su identidad y cultura. Aunque Akenatón intentaba suavizar esta transición mediante la propaganda visual y la presencia de su familia como ejemplos de devoción, la incomodidad y la resistencia eran inevitables. La vida cotidiana, la agricultura, la recaudación de impuestos y la administración se veían afectadas por la concentración de poder en Amarna y la desviación de recursos hacia una ciudad que, aunque deslumbrante, se encontraba lejos del centro tradicional de Egipto. Políticamente, Akenatón también enfrentaba desafíos externos. Las fronteras de Egipto, aunque seguras durante décadas, necesitaban atención constante. Los hititas, los mitani y otros pueblos cercanos representaban amenazas latentes que requerían diplomacia y acción militar. Sin embargo, el faraón parecía más concentrado en su visión espiritual que en la seguridad del imperio. Cartas diplomáticas y registros arqueológicos muestran que la administración del imperio se volvió menos eficiente, con delegados encargados de asuntos prácticos mientras el rey se centraba en templos, himnos y ceremonias solares. La combinación de factores internos y externos iba minando lentamente la estabilidad del reino. A medida que los años pasaban, los relatos de su reinado describen un período de paradoja, un florecimiento artístico y religioso sin precedentes, junto con tensiones políticas y sociales crecientes. La ciudad de Amarna, aunque magnífica, se convirtió en un símbolo de aislamiento. El faraón estaba en el centro de un proyecto divino y personal, pero lejos de la realidad cotidiana que mantenía unido al país. Su familia permanecía como ejemplo de devoción y poder, pero incluso ellos no podían ignorar los murmullos de descontento que llegaban desde Tebas y otras regiones. La distancia física y espiritual entre el faraón y su reino comenzó a ser evidente, y con ello, los peligros que acechaban en la sombra del clero descontento y los funcionarios frustrados. Esta combinación de innovación y conflicto, de luz y sombra, de devoción y herejía, sentó las bases del castigo que vendría. Akenatón no solo desafió a los dioses y al clero, sino que alteró el equilibrio social, político y económico de Egipto. Su revolución, brillante y audaz, también era insostenible, porque chocaba con la tradición que mantenía unida a la nación. Y cuando la muerte lo alcanzó, sus sucesores no tardaron en emprender la tarea más temible que un faraón podía enfrentar: el borrado de su memoria, un castigo que buscaba borrar su existencia de la historia para siempre. La caída de Akenatón no fue inmediata tras su muerte, sino un proceso sistemático. Tutankamón, su joven sucesor, restauró el culto de Amón y comenzó la demolición parcial de Amarna. Ay y Horemheb continuaron esta tarea, borrando sus nombres de templos y estelas, reutilizando bloques y destruyendo imágenes, asegurándose de que el faraón hereje desapareciera de la memoria colectiva. Sin embargo, incluso en el intento de eliminarlo, la singularidad de su legado artístico y cultural no pudo ser totalmente erradicada. Los relieves y esculturas, escondidos o fragmentados, permanecieron como testigos silenciosos de su reinado, y siglos después serían redescubiertos para revelar la historia de un hombre que osó desafiar a todos los dioses de su tierra. En conclusión, Akenatón, el faraón que quiso cambiar la eternidad misma, que elevó al sol sobre todos los dioses y trató de reescribir la historia. Fue un visionario que rompió moldes, un hereje que se enfrentó al poder del clero, un hombre cuya ambición espiritual desató la ira de los poderosos y el desdén de los conservadores. Su castigo, el intento de borrar su nombre de la memoria del mundo, parecía definitivo, pero el tiempo tiene maneras irónicas de resguardar lo que intenta silenciar. El legado de Akenatón nos habla de la fragilidad y la fuerza del ser humano frente a la tradición. Su historia demuestra que la innovación puede ser percibida como amenaza, que desafiar la norma puede atraer la condena
y que la osadía tiene un precio que a veces trasciende la vida misma. Sin embargo, también nos recuerda que la memoria, aunque frágil, encuentra caminos para perdurar. Las ruinas de Amarna, los relieves que sobrevivieron a la Damnatio Memoriae y los documentos arqueológicos redescubiertos siglos después nos permiten contemplar la magnitud de su visión y la profundidad de su osadía. Hoy, Akenatón es recordado como uno de los faraones más intrigantes de la historia. Su intento de instaurar un monoteísmo temprano, su innovación artística y su desafío a la estructura de poder vigente lo convierten en un personaje que sigue fascinando historiadores, arqueólogos y amantes de la historia antigua. Lo que los antiguos intentaron borrar, los descubrimientos modernos han restaurado. Su nombre, su rostro, sus reformas y la historia de un hombre que, aunque condenado a la segunda muerte, consiguió alcanzar una especie de inmortalidad histórica. Cada vez que recordamos a Akenatón, cada vez que discutimos sobre su legado y su caída, estamos participando en la perpetuidad de su memoria, desafiando el silencio que siglos de destrucción intentaron imponer. Si esta historia te fascinó tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Cuéntanos qué opinas de Akenatón. ¿Fue un visionario adelantado a su tiempo? ¿Un hereje desafiante? ¿O simplemente un hombre atrapado entre su ambición y la tradición? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes, hace milenios, fueron borrados del mundo y nos ayuda a seguir explorando los secretos ocultos de la historia antigua. Recuerda, cada clic, cada comentario y cada suscripción son como un eco que devuelve la voz a los que algún día quisieron silenciarse para siempre. Porque la historia no termina en los muros caídos ni en los nombres borrados. La historia vive en quien la recuerda, la estudia y la comparte. Y Akenatón, el faraón hereje, continúa viviendo hoy en nuestras voces, en nuestra curiosidad y en nuestra travesía por el tiempo.